Buenos días, estamos terminando de admitir a los participantes en sala de espera. ¿Estamos listos? Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a todos a nuestro Mark Review, la segunda edición de esta actividad que hemos realizado a los fines de dar visibilidad a los ponentes o articulistas que se presentan en nuestra revista Mark. El día de hoy hemos invitado a parte de los articulistas que participaron en la segunda edición 2023, la cual está disponible en la página web tanto de Benamsan como de CETCA, y que los invitamos, si aún no lo han hecho, a revisarlo. De todas formas, hoy vamos a contar con la ponencia directamente desde sus articulistas y vamos a dar la oportunidad de que puedan realizar cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan respecto a ellos. El día de hoy la moderación va a estar a cargo del doctor Ramón Escobar Alvarado. Él es presidente del Comité de Arbitraje de Benamcham y director general de la revista Mark. No me presenté, mi nombre es María Alejandra González, directora ejecutiva del CETCA y también ejecutiva de la revista Mark. Nos está acompañando hoy de forma presencial y como parte de los articulistas del día de hoy el doctor Andrés Jerónimo Hernández Esteves. Él nos va a hablar sobre los estándares mínimos y buenas prácticas de los acuerdos de financiamiento de terceros en el arbitraje. También nos acompaña Jesús Rojas Hernández, que nos va a comentar sobre la importancia de los centros de arbitraje en la incorporación de partes no signatarias a procedimientos arbitrales. El doctor Pedro Rengel, que va a hacer algunos comentarios sobre la figura de la corrección, aclaratoria, interpretación y complementación del laudo arbitral. Y finalmente contaremos con la participación del ingeniero Luis Daniel Bapertui, quien nos va a comentar acerca del reclamo de los costos indirectos. A los fines de, de mantener esta sesión para el futuro, les informamos que está siendo grabada y que estará disponible en el canal de YouTube tanto de Benamcham como de CETCA. Asimismo, pues les indicamos que simplemente por temas logísticos esperamos que todas sus preguntas y comentarios se hagan a través del chat y posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas dirigida por nuestro moderador. Dicho esto, siendo las 9:35, a los fines de comenzar lo antes posible, le doy la palabra al doctor Ramón Escobar Alvarado para que dé inicio a la sesión. Sí, buenos días a todos. Es un gran gusto participar con todos en esta nueva edición del Mark Review. Muchas gracias en primer lugar a Benamcham, todo el equipo del CETCA, encabezado por su directora ejecutiva María Alejandra González. Muchas gracias a Estefanía Vázquez. Muchas gracias en especial a todos los participantes que se animaron a escribir y a desarrollar aportes teóricos al estudio del arbitraje y de las ciencias jurídicas. En un reciente artículo que fue publicado en nuestra revista Mark, el profesor Eugenio Hernández Bretón se refería a que a pesar de todas las adversidades, nuestro hemisferio y particularmente nuestro continente, América del Sur, Iberoamérica, era quizás una fuente muy importante del derecho privado, el derecho comparado eh, y del derecho internacional privado, es decir, esas soluciones de derecho tanto nacional como anacional y transnacional que buscan resolver los conflictos entre particulares, entre comerciantes, cuando existen elementos de extranjería jurídicamente relevantes. Estos elementos de extranjería jurídicamente relevantes no solamente son elementos legales o propiamente jurídicos, sino económicos, y por económicos me refiero a cada vez que se incide en el comercio internacional. Cada vez que hay una incidencia en el comercio internacional, hay una relación internacional según lo que dicen nuestros tratados, según lo que dice nuestra doctrina y según lo que nuestros foros han desarrollado durante años.
El doctor Hernández Bretón en su artículo decía, usaba la metáfora del dorado, decía que América Latina hoy era el dorado del derecho internacional privado. Nosotros tenemos la convicción que ese dorado de El Dorado no solamente se refiere al derecho internacional privado, sino también el arbitraje. Y un ejemplo de ello es el trabajo que los dos centros de arbitrajes venezolanos han venido desarrollando durante años. A pesar de todas las adversidades, laudos emitidos en Venezuela están siendo ejecutados en Estados Unidos, en Europa. Y varios de ellos son inclusive citados por jurisprudencia de tribunales de alzada en cada jurisdicción. Venezuela está exportando abogados y trabajos teóricos eh, de arbitraje y derecho privado a no solamente a nuestro continente, sino Europa. Nosotros tenemos la convicción de que a pesar de que la idea durante los 90 fue de hacer de Venezuela una especie de Suiza, con una nueva ley de arbitraje, un nuevo sistema normativo del arbitraje, ese sueño, esa idea sigue vigente a pesar de las adversidades, y muestra de ello es no solamente la investigación que se hacen todos los años en nuestro foro, aportes al estudio del derecho, al derecho privado internacional, sino artículos como los que incluye nuestra edición de la revista Marc. Quiero presentar al primero de nuestros participantes, el doctor y mi amigo Andrés Jerónimo Esteves. And, perdón, Andrés Jerónimo Hernández Esteves. Andrés Jerónimo Hernández Esteves es socio del escritorio Esteves Misles y Asociado desde el año 2016. Es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello del año 2001. Tiene además una especialización de Derecho Internacional Económico y de la Integración en la Universidad Central de Venezuela. También tiene un magíster de Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad Complutense en Madrid, España. Es un abogado senior con muchísima experiencia en diferentes consultorías, en empresas transnacionales con negocios en Venezuela, y quizás las transnacionales más importantes en nuestro país, como por ejemplo lo son Unilever, Andina y también Nestlé. Luego de su experiencia, de su práctica en estas transnacionales como consultor jurídico, el doctor Hernández siguió estudiando del aspecto de derecho privado, y hoy lo pone en práctica en su escritorio. Y para nosotros es un gran gusto tenerlo en esta edición de la revista Marc. Andrés, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Disculpen, creo que hay un problema con el sonido. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, déjame poner esto más para acá. Ok, ahora sí, Ramón, ¿verdad? Bueno, este artículo que fue publicado en la última edición de la revista Mar está basado en un trabajo especial de grado que hice para la Universidad Central de Venezuela con la tutoría del doctor Hernando Díaz Candia.
el tema es bastante novedoso. Tengo que decir que el trabajo tuvo la mención de excelencia. Y bueno, me gusta mucho este tema y por eso lo traje y lo comparto en la revista Marc. ¿Cuál es el título? El título es Estándares mínimos y buenas prácticas en los acuerdos de financiamiento por terceros en el arbitraje internacional. Ahora, ¿cuál es la importancia de los acuerdos de financiamiento por terceros? ¿Cómo impacta esto en el mundo del arbitraje? Y una pregunta que quizás abro a debate, y es la intención de este artículo, ¿es necesaria la regulación de estos acuerdos de financiamiento? Bueno, vamos a ver. Lo primero, ¿qué es el Third Party Funding o TPF, conocido en español como financiamiento por tercero en el arbitraje comercial internacional? Hay muchas definiciones de lo que es el TPF, pero yo quiero traer la definición que está contenida en la Ley de Arbitraje y Mediación de Hong Kong, que para mí es una de las más novedosas y trae un concepto bastante claro, lo que es el TPF. La voy a leer, dice lo siguiente: el financiamiento por terceros en el arbitraje, ya quito esto aquí, ahora sí. El financiamiento por terceros en el arbitraje es la financiación del arbitraje A, a un acuerdo de financiamiento, B, a una parte financiada, C, por un tercero financiador y D, a cambio de que el tercero financiador reciba un beneficio financiero únicamente si el arbitraje es exitoso dentro del significado de esto en el acuerdo de financiamiento. Lo relevante de esto es que ya mediante una ley tenemos un concepto de lo que es el TPF. Y dentro de ese concepto hay una serie de elementos que cabe destacar la existencia de un acuerdo de financiamiento. Ahora, ¿por qué el auge del TPF en el arbitraje comercial internacional? Para todos es conocido que el arbitraje es costoso, ¿ok? Y el TPF pudiera considerarse una única opción para el reclamante para poder presentar su reclamo mediante un proceso de arbitraje. Y para el financiador es una forma de generar capital o una forma de inversión. El TPF también sirve como una herramienta de gestión de riesgos. Al incorporar un tercero que va a financiar los costos del arbitraje, pues pudiéramos decir que se divide el riesgo del litigio. Va a depender obviamente de lo que se establezca en ese acuerdo de financiamiento. ¿Hacia dónde va ese desembolso por parte de la empresa financiadora? Bueno, puede ir hacia el pago de los gastos generados en el proceso de arbitraje, cubrir los honorarios de los árbitros o de los abogados, las tasas y quizás también para cubrir una futura condena en costos. Muy importante el TPF. El TPF, al ser una fuente de financiamiento para cubrir los gastos del arbitraje, impulsa la utilización del arbitraje internacional como un instrumento de resolución de controversias. Ahora, ¿cómo podemos definir el acuerdo de financiamiento? Ya vimos en la ley de Hong Kong cómo se define lo que es el TPF e incorpora dentro de esa definición el acuerdo de financiamiento. A su vez, la propia ley de Hong Kong define el acuerdo de financiamiento en los siguientes términos. Dice lo siguiente: significado de acuerdo de financiamiento. Un acuerdo de financiamiento es un acuerdo para el financiamiento de terceros de un arbitraje A, escrito, B, hecho entre una parte financiada y un tercero financiador, y C, hecho en o después de la fecha de inicio. ¿Por qué traemos a colación este concepto? Bueno, ya con la ley de Hong Kong tenemos cómo se incorpora, se legaliza la figura del TPF y a su vez se comienzan a establecer cuáles son los elementos básicos que debe tener un acuerdo de financiamiento que lleve como consecuencia ese financiamiento de terceros. Entonces, el acuerdo de financiamiento va a ser la esencia o la raíz del financiamiento de terceros en el arbitraje. Ok, ¿qué supone? Ya, esto me está molestando. ¿Qué supone el acuerdo de financiamiento? Lo primero es un contacto con entidades financiadoras.
Estas entidades financiadoras son empresas especializadas que en general, en su mayoría, se dedican única y exclusivamente a financiar este tipo de arbitrajes. Ellas se encargan de realizar un análisis minucioso de cuáles van a ser las pretensiones de las partes y la posibilidad de que esto se convierta o no en un negocio para ellos. Ellos realizan un previo estudio del reclamante, hacen un análisis del caso y en base a ese análisis, también pueden realizar alguna auditoría, evalúan las probabilidades de éxito y las probabilidades de que un lado sea favorable y en consecuencia ellos puedan recibir un beneficio por esa inversión que están realizando. Estas entidades financiadoras siempre deben ser consideradas como un tercero dentro del proceso de arbitraje. Es decir, no son parte del arbitraje como tal, simplemente participan en el financiamiento de ese proceso y así deben ser considerados. No deben influenciar en la estrategia legal del arbitraje, simplemente deben mantener su rol de financistas dentro del proceso de arbitraje. Y bueno, por último, estas empresas que buscan una inversión en el arbitraje, lo que al final del proceso lo que buscan es el cobro de alguna utilidad, dependiendo de cómo haya sido establecido ese cobro en el acuerdo de financiamiento. Ahora, ¿cuáles son los pros y contras del TPF? Ventajas y desventajas, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son las ventajas? Los pros. Ya vimos que es una forma para financiar los costos procesales del arbitraje. Esto va a ayudar a que se presente mayor cantidad de reclamos y esto aumenta el acceso al sistema judicial de arbitraje y además estos financiadores ofrecen a las partes reclamantes un sistema de pago de manera que ellas puedan visualizar cómo administrar estos costos que representa el arbitraje comercial. También para muchos inversores esta forma de inversión es una forma de conseguir dividendos distintos a lo que ofrece el mercado de inversión mundial. ¿Okay? Y otra ventaja que pudiéramos traer es que traslada parcialmente el riesgo de iniciar un litigio, ya que el reclamante no va a asumir totalmente los costos, sino que va a haber un tercero que va a participar en ese pago de los costos. Y de esa manera, pues traslada el riesgo de entrar en un litigio. Ahora, ¿cuáles son las contras y las desventajas del TPF? Esta es una figura muy nueva, está en pleno proceso de evolución y en consecuencia existe una falta de regulación clara y precisa sobre el TPF y los acuerdos de financiamiento. Esto evidentemente trae como consecuencia una incertidumbre para las partes al momento de solicitar o incorporar en un proceso de arbitraje el financiamiento de terceros. Esto, además de la incertidumbre que esto conlleva por la falta de una regulación expresa y clara, vemos cómo en distintas jurisdicciones comienzan a surgir algunos códigos de conductas, algunos lineamientos y algunos estándares mínimos, pero totalmente dispersos y no cónsonos unos con otros. Entonces, esas son las desventajas del TPF y el acuerdo de financiamiento. Ahora, ¿hacia dónde cómo podemos reducir esa incertidumbre por la escasa regulación sobre el TPF? El siguiente paso lógico para la industria del arbitraje es desarrollar unos estándares mínimos, ¿okay? Sobre el cual deban basarse estos acuerdos de financiamiento. Ya existen algunas regulaciones y algunos códigos de conducta y buenas prácticas que pueden servir de base para impulsar la creación de estos estándares mínimos. También sería conveniente crear un marco armonizado que incluya las normas relacionadas o las normas procesales, transaccionales
y de éticas para el financiamiento por terceros. Y cabría también una recomendación para regular la estructura, contenido y alcance del acuerdo de financiamiento, mediante unas normas básicas que sirvan de base y sean los lineamientos para generar la certidumbre que queremos a las partes que participan o que solicitan un financiamiento de terceros. Entonces, vamos hacia la creación de estándares mínimos que regulen la estructura, contenido y alcance de los acuerdos de financiamiento, en el entendido que estos acuerdos de financiamiento son la raíz o la base del financiamiento por terceros o TPF, como le venimos diciendo. ¿Cuáles serían esos elementos que deberían estar regulados, al menos con unos estándares mínimos? En primer lugar, el objeto del acuerdo. Aquí hay una discusión sobre cuál debe ser el objeto de un acuerdo de financiamiento de terceros. En mi opinión, el único objeto del acuerdo debe ser una transacción entre dos partes, una financiada y una financiadora, tomada a forma de inversión, donde la financiadora ofrece sus servicios y productos financieros. Esa debe ser la base del objeto del acuerdo de financiamiento. Deben incluirse unas cláusulas de terminación con el objeto de proteger el arbitraje, el proceso arbitral. ¿Qué pasa? Hay una parte que financia el proceso y hay una parte que recibe ese financiamiento para poder acudir al reclamo. Pudiera ocurrir que la parte que está financiando pues decide terminar el contrato y al no haber una terminación del contrato, una cláusula que exprese cómo debe ser esa terminación, el proceso arbitral se puede ver afectado por falta de recursos. Entonces, debe incluirse unas cláusulas de terminación claras que busquen proteger a ambas partes y al proceso arbitral como tal. También debemos regular la garantía y control sobre el proceso. Estos lo llevamos a cabo a través de la creación de instituciones y el aprendizaje por parte de los árbitros y el cuerpo legal o los asesores legales que participen dentro de estos arbitrajes que estén financiados por terceros. Otro elemento que debe ser regulado bajo unos estándares mínimos es el tema de la confidencialidad. Todos sabemos que sobre un arbitraje hay ciertas condiciones que revisten de confidencialidad, pero el tercero que financia, al no ser parte de este proceso arbitral, pues también la información que él reciba para hacer una evaluación del caso y hacer un análisis de la posible inversión que va a realizar, esa información debe también revestir el carácter confidencial, de manera de que no tenga influencia en el proceso arbitral, sino que se mantenga dentro de su rol, que es financiar el proceso. Debemos incluir cuáles son las obligaciones de las partes en ese acuerdo de financiamiento, principalmente obligaciones financieras y obligaciones éticas. Cuando me refiero a obligaciones financieras, debe quedar muy claro cómo va a ser el aporte que va a hacer el tercero financiador dentro del proceso arbitral y, por otro lado, cómo va a ser la retribución que va a recibir ese tercero que está financiando por parte del reclamante que solicita ese financiamiento. Eso puede ir desde un porcentaje del monto de la demanda, puede ser bonos, participación de las acciones de la empresa que está siendo financiada, entre otras. Y en relación a obligaciones éticas, cada una de las partes debe mantener un proceso ético más allá de los intereses propios. El abogado que representa a la parte sino financiada debe mantenerse independiente y debe asumir su rol de buscar solventar los intereses de su cliente y no responder a las pretensiones de este tercero que está financiando el arbitraje. Esto nos lleva también a otro elemento importante, que es el conflicto de intereses. Los proveedores de servicios, los abogados que traigan o presenten a estas entidades financiadoras del arbitraje, deben mantenerse con una relación meramente profesional, es decir, no deben recibir ningún tipo de comisiones o ningún tipo de beneficio por haber presentado a estas entidades financiadoras. El cuerpo o el equipo legal debe
ceñirse a su rol de asesorar al cliente, y el tercero financiador debe encargarse de financiar el proceso arbitral y no influenciar ni involucrarse dentro de la estrategia legal del proceso que está en curso. Ahora, ok. Sí, estas son las conclusiones o sugerencias. Como dije al principio, esto es un tema que está en pleno proceso de evolución. ¿Okay? La idea de haber presentado este artículo es abrir el debate sobre este tema, que el tema responda a las críticas, a las experiencias de cada una de las partes y que se vaya alimentando y vaya evolucionando de la mejor manera posible. ¿Qué sugerencias puedo traer yo sobre este tema de los estándares mínimos que debe tener el acuerdo de financiamiento en el TPF? Bueno, estas normas y regulaciones deberían ser emitidas por las distintas cámaras de arbitraje. ¿Por qué las cámaras de arbitraje? Son ellas quienes tienen de primera mano el funcionamiento de todos estos procesos. Son ellas quienes conocen las experiencias y quienes van viendo cómo va evolucionando este tema del TPF en el arbitraje comercial. Esto no quiere decir que en el transcurso del tiempo no se cree una norma general a nivel mundial que puede dictar el CIADI o cualquier otra institución que se alimente de toda la información y todas las buenas prácticas que vayan aportando las cámaras de arbitraje. Estos acuerdos de financiamiento deben tener unos estándares mínimos, esto con la intención de garantizar la seguridad jurídica de las partes que participan en este acuerdo y de manera que no haya ambigüedades a lo largo del proceso. ¿Hacia dónde deberían ir estos estándares mínimos? Bueno, regular algunos elementos básicos, como por ejemplo el objeto del acuerdo, cuáles son las obligaciones de las partes, que ya lo mencionamos anteriormente, el tema de la confidencialidad, buscar garantizar un control sobre el litigio y velar que no exista conflicto de intereses entre las partes, incluir cláusulas de terminación y buscar también incluir cláusulas para resolver cualquier tipo de controversia que pueda suscitarse del acuerdo de financiamiento. En mi opinión, si bien debe haber estos estándares mínimos y estos lineamientos base para la creación de estos acuerdos de financiamiento, los mismos no deberían ser vinculantes, de manera de darle cierta flexibilidad a las partes al momento de buscar o organizarse en este acuerdo de financiamiento, ya que cada una de las partes va a tener unas protecciones distintas, no podemos ser tan rígidos con los estándares que debe tener el acuerdo. Y bueno, finalmente, una de las recomendaciones es hacer uso extensivo de la ley de Hong Kong, que vemos cómo esta ley ya da un paso adelante y es bastante innovadora con respecto al tema del TPF y el acuerdo de financiamiento, y pudiera servir de base para hacer estos estándares mínimos. Entonces, bueno, de esto trata a grandes rasgos el artículo que fue publicado. La idea es abrir el debate, que esto comience a alimentarse sobre las distintas experiencias y buscar la forma de que el TPF siga evolucionando y siga siendo una herramienta útil que nos sirva para seguir impulsando el arbitraje como un medio de solución de controversias. Bueno, creo que ya tengo el tiempo cubierto. Gracias. Sí, Andy, excelente. Es un tema que como comentas, es de gran interés, un tema que además se ha venido tratando en la segunda, como también lo comentas, por organismos transnacionales, inclusive a nivel nacional, por los tratados de promoción y protección de inversiones de segunda generación. Los particulares que desarrollaste son muy interesantes y pueden ser la piedra de tranca para la institución, como lo es el conflicto de intereses, cómo manejan los bufetes de abogados la relación con los bancos, y las firmas de financiamiento. Un tema súper interesante y que, como bien señalaste, la idea es abrir el debate.
Ahora nos toca ir a la segunda exposición de Jesús Augusto Rojas Hernández, a quien es un placer tener hoy aquí. Jesús es abogado egresado por la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús trabaja en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Tiene también un diplomado en gobernabilidad, gerencia y gestión pública por esa misma universidad y es un excelente estudiante del programa de estudios avanzados en arbitraje de la Universidad Monte Ávila. Jesús es un ejemplo del futuro del arbitraje en Venezuela. Es un joven que sabe arbitraje, le encanta estudiar el arbitraje y a pesar de que es joven, ya está haciendo aportes importantes para nuestro foro y para nuestra comunidad arbitral. Jesús, encantado de tenerte aquí. Eh, en verdad que la experiencia que he tenido en en estos primeros pasos vinculados con el arbitraje siempre me han estado acompañados de grandes profesionales como usted y en ese sentido agradezco sus palabras y todos los valiosos aportes y comentarios que ha podido realizar en mi etapa formativa. Asimismo, bueno, dar cordialmente los buenos días a todo el comité de arbitraje de Benancham, agradecerle a todo el equipo editorial de la revista Medios Alternos de Resolución de Controversia y a mis coponentes del día de hoy, con quien tengo el placer de compartir, más allá del espacio profesional como lo ha sido con el profesor Pedro Rengel. Bueno, el tema que nos convoca hoy está vinculado con la importancia de los centros de arbitraje en la incorporación de partes no signatarias. Este tema decidí traerlo a colación porque yo siento que todavía en la comunidad arbitral que todavía es joven en Venezuela, recordemos que la ley de arbitraje comercial es de 1998, consideramos que todavía no se ha comprendido muy bien cuáles son las funciones de los centros de arbitraje y cuál es su papel relevante dentro del procedimiento arbitral. Eso ha llevado a que en muchas circunstancias abogados litigantes en arbitraje consideren que son simples tramitadores, pero la verdad es que son un apoyo fundamental para el desarrollo eficiente de los arbitrajes en Venezuela, tanto así que hoy por hoy no se pueda considerar un arbitraje desarrollado, por lo menos en Venezuela, eficaz si no se cuenta con la participación de las instituciones arbitrales. E incluso en aquellos casos donde tengamos arbitraje independiente, cuando revisamos las reglas de arbitraje ad hoc elaborados por la Asociación Venezolana de Arbitraje, vemos cómo las instituciones arbitrales también pueden hacer grandes aportes para solucionar o apoyar en ciertos espacios al arbitraje independiente. En ese sentido, escogimos el tema de la importancia de los centros de arbitraje en la incorporación de partes no signatarias porque este es un tema que cada vez va tomando más auge en el arbitraje no solamente internacional, sino también nacional. Y lo decimos por experiencia personal. Y también porque una de las razones que justifican la escogencia del tema de la incorporación de partes no signatarias se deriva que es un elemento que se encuentra íntimamente vinculado a la tutela jurisdiccional efectiva. Traía una cita de un árbitro que es parte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y quien fue profesor mío de pregrado, Daniel Betancourt, quien destaca uno de los elementos trinitarios de la tutela judicial efectiva, como es el acceso a un órgano de justicia, el debido proceso y la ejecución de un fallo judicial. Estos tres elementos se encuentran vinculados a la incorporación de partes no signatarias. El acceso de esa parte no signataria, la incorporación eficiente y efectiva con respeto a las garantías procesales de esa parte no signataria está vinculado al debido proceso y a su vez la incorporación o no de esa parte no signataria puede afectar en gran medida lo que puede ser la ejecución de ese laudo arbitral. Entonces, como podemos ver, es algo que está muy vinculado con lo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva como derecho que se encuentra consagrado no solamente en nuestra Constitución, sino en el conjunto de normativas que integran el bloque de la constitucionalidad. Asimismo, otra razón que justifica la escogencia del tema es la dinámica del comercio internacional. ¿Por qué? Porque evidentemente en el comercio internacional y los comerciantes no se rigen por formalismos muy estrictos, todo lo contrario, se rigen por el principio general de los contratos, que es el principio consensualista y el principio de libertad
en los contratos, ¿no? Entonces, la formalidad siempre va a ser la excepción en la vida de los comerciantes y el principio general es la informalidad, entendiéndola como no estar atados a formalidades no esenciales en la celebración de contratos, salvo que una disposición legal así lo establezca. Y por último, la razón que justifica la escogencia del tema es la evolución que ha existido sobre la noción de cláusula arbitral. Cuando revisamos lo que es la Ley de Arbitraje Comercial venezolano del año 1998, que se inspira fundamentalmente, como el resto de las leyes de arbitraje, en la Ley Modelo Citral de 1985, podemos notar que la primera visión que se tuvo de la cláusula arbitral era que es un contrato formal. ¿Ok? Eso llevó a que, por ejemplo, en obras colectivas en la cual pudo participar el CEDCA junto a la Cámara de Caracas y también con el Club Español del Arbitraje, existieran trabajos de investigación que establecieran que si no se cumplía la formalidad de que la cláusula arbitral se encontrara escrita, pues la cláusula arbitral no iba a poder considerarse como un pacto con valor obligatorio. Es decir, llegamos a ese punto de afirmaciones, pero por el otro lado, la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional posteriormente elabora una revisión de la Ley Modelo de Arbitraje de UNCITRAL en el año 2006 y nos permite entender que la formalidad escrita no es una formalidad ad solemnitatem, es decir, no es necesario para el perfeccionamiento o conclusión de la cláusula arbitral, sino que tiene un valor es aprobación, es decir, para probar la existencia efectiva de un acuerdo arbitral. Eso evidentemente es algo muy importante que debe ser comprendido por la comunidad arbitral, porque eso permite, por ejemplo, lo que la doctrina española ha hablado de las cláusulas arbitrales semiescritas, en la cual la propuesta de una cláusula en una oferta de contratación y la ejecución posterior de esa ejecución, pero que no se haya dicho de la cláusula arbitral, se tenga por válida. Eso ocurrió, por ejemplo, en el caso Marriage versus la sociedad italiana Impianti, un caso conocido por el Tribunal de Justicia Europeo, en donde ocurrió justamente eso. Y eso pudiera presentar la siguiente duda. Ajá, ¿y dónde queda el principio de separabilidad del acuerdo arbitral? Porque si se aceptan los términos en la ejecución del contrato, eso no quiere decir que se acepte la cláusula arbitral, pero el principio de separabilidad. Pero ahí tenemos que ser muy cuidadosos y hacer una revisión muy efectiva del principio de separabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el principio de separabilidad en nuestra ley de arbitraje comercial y en las leyes de arbitraje más importantes a nivel mundial, nos podemos dar cuenta que el principio de separabilidad es un corolario que se configura para proteger el arbitraje, es decir, para proteger la cultura pro-arbitraje y no para perjudicarlo. En ese sentido, el principio de separabilidad debe ser aplicado para promover el arbitraje y no para buscar defensas que lo que busquen es dejar nugatorio las cláusulas arbitrales. En ese sentido, ya entrándonos en materia, debemos hablar un poco de cuáles son los requisitos de procedencia para incorporar una parte no signataria. Nuestra ley todavía no ha regulado esta materia, capaz de ley referenda, es decir, por una eventual reforma debería considerar los grandes aportes que ha habido en el derecho comparado. A modo de ejemplo, traemos a colación la ley de arbitraje peruana, que establece que el convenio arbitral podrá extenderse a aquellas partes no signatarias cuyo consentimiento se pueda derivar de su intervención en la formación, perfeccionamiento o ejecución de las cláusulas arbitrales, ¿no? Y a su vez, revisando centros de arbitraje internacionales de mayor relevancia y apogeo en la actualidad, como el Centro de Arbitraje de Singapur y el de Hong Kong, podemos ver que se acepta cuando prima facie esa parte no signataria pueda verse obligada por el acuerdo arbitral. Y eso, la verdad, aunque pueda ser bastante interesante porque se regula el tema de la incorporación de partes no signatarias, la verdad es que no termina de resolver las circunstancias porque es algo muy casuístico que debemos analizar en cada caso concreto a ver si efectivamente esa parte no signataria está o ver la vinculación que tiene con esa fase de celebración, conclusión, perfeccionamiento o ejecución del contrato. Es decir, siempre va a ser muy importante la labor que puedan hacer los árbitros y también las instituciones arbitrales, como lo vamos a poder ver más adelante. Ahora bien, ¿qué ocurre si no se dan los supuestos de procedencia para la incorporación de partes no signatarias? Aquí yo coloco el tema del oro amonedado porque recuerdo que a finales del año pasado, con todo el tema de que ha estado vinculado con el litigio de arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia entre el Estado de Guyana y Venezuela por el territorio Esequibo,
una de las defensas preliminares del Estado venezolano fue el principio del oro amonedado, y este es básicamente un principio acogido por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, según el cual esta Corte, que basa su jurisdicción también en consentimiento, no puede desplegar plenamente sus facultades sobre un proceso donde el interés de un Estado que no haya prestado su consentimiento sea el objeto principal de ese litigio. Y eso es por un tema de limitación subjetiva del alcance de ese proceso arbitral. Y eso lo que nos lleva a decir, por el principio de relatividad de la cosa juzgada, que una parte que no haya participado, valga la redundancia, en el procedimiento arbitral no puede verse afectada por una decisión en la cual ella no pudo incidir a lo largo del proceso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los elementos que permitan o no la incorporación de esa parte no signataria, porque de lo contrario pudiéramos hablar incluso de la aplicación del oro amonedado, como ha sido en arbitrajes entre estados, en el arbitraje comercial. Y eso, a fin de cuentas, redundaría en una ineficacia del arbitraje. Es decir, si la parte no, mejor dicho, ya no sería considerada parte, si el sujeto no signatario no puede ser incorporado al procedimiento arbitral y el debate, el objeto del litigio justamente es el interés de ese sujeto no signatario, pues ese arbitraje se quedó sin objeto y no pudiera continuar, porque no va a poder desplegar eficacia en la ejecución ese laudo arbitral. Ahora bien, se plantea la pregunta, ¿quién debe resolver una solicitud de incorporación de una parte no signataria? Nosotros consideramos muy importante de los aprendizajes que hemos podido tener en el programa de estudios avanzados con el profesor Ramón Escobar Alvarado, que es muy fundamental para contestar esta pregunta, un análisis adecuado de la ley de la sede del arbitraje y también de la Convención de Nueva York, que se encarga de dar las normas relativas al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales o laudos arbitrales. Por ejemplo, cuando hacemos esa revisión, vemos que la ley de la sede del arbitraje determina como causales de nulidad los problemas que puedan existir de que una parte no haya formado o no haya participado en el proceso de designación, objeción, nombramiento y constitución de los tribunales arbitrales. Y podemos ver que esa misma causal de nulidad que es aplicable en la sede también aplica en normativas sobre sede, reconocimiento y ejecución, como la Convención de Nueva York, en donde también se señala que los problemas de la constitución del tribunal arbitral pueden derivar en que no sea reconocido el laudo arbitral a nivel internacional. Ese análisis es necesario, no podemos limitarnos solamente a la sede del arbitraje, sino que también por el tema del arbitraje deslocalizado y por lo que la doctrina del profesor Ramón Escobar León ha señalado los laudos zombies, de nada vale que nosotros analicemos nada más las causales de nulidad de la sede cuando ese laudo, aunque sea anulado en la sede, puede ser ejecutado en cualquier otro foro. Y eso ya ha ocurrido anteriormente en arbitrajes internacionales, como el caso Dutco, que se conoció en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, donde justamente por un trato desigual en la designación de los tribunales arbitrales, pues básicamente ese laudo arbitral que fue dictado fue anulado posteriormente. Entonces es fundamental el principio según el cual las partes deben formar parte en plano de igualdad en el proceso de designación y constitución del tribunal arbitral. Y esto no lo digo yo, también lo ha dicho el profesor Pedro Rengel, quien me seguirá en ponencia en un trabajo reciente que ha publicado en la revista Preámbulo, en su primera edición, en la Universidad Monte Ávila, ¿no? Y eso ha llevado a que reglas de arbitraje como de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid señalan el siguiente principio general, que puede tener sus excepciones, pero que no son el objeto de análisis de la presente ponencia y del presente trabajo de investigación, según el cual el principio general es que las solicitudes de incorporación de una parte no signataria deben ser presentadas a las instituciones arbitrales y que éstas deben determinar prima facie si la parte no signataria o el sujeto no signatario se encuentra efectivamente obligado o no, en principio, por esa cláusula arbitral. Y solo por vía de excepción se acepta la posibilidad de que se presente la solicitud al tribunal arbitral una vez este se encuentre constituido, pero cuando esa parte no signataria acepte la constitución del tribunal arbitral, justamente para evitar los problemas en sede de nulidad y también de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. Ahora bien, esta aceptación, esta presentación ante los centros de arbitraje implica una usurpación de la función jurisdiccional por parte de estas. Para contestar la pregunta, quería traer a colación un trabajo de la doctora Diana Drullers, me faltó una S, disculpen el inconveniente de tipeo en la presentación, en la cual destaca cuál es la función de los centros de arbitraje, y me parece que es una cita magistral en donde destaca: su función principal es la de velar porque los procedimientos de arbitraje se desenvuelvan
libre de contratiempos, asegurando a cada una de las partes la plena garantía de sus derechos de defensa y controlando, aunque de manera directa, los laudos arbitrales para procurarles plena eficacia. En ese sentido, que sea presentada la solicitud de incorporación de partes no signatarias a las instituciones arbitrales y éstas las acepten prima facie, va a hacer que la función administrativa de los centros de arbitraje, que parte de garantizar y servir como un vigilante de todas las garantías procesales de las partes involucradas, se cumpla. ¿Por qué? Porque de esta forma se va a permitir que las partes participen en plano de igualdad en el proceso de postulación, designación, nombramiento y constitución de los tribunales arbitrales. Y eso no implica una usurpación de la función jurisdiccional, porque va a quedar en manos del tribunal arbitral determinar si tiene jurisdicción con respecto a esa parte no signataria. Tal cual pudiéramos hacer una analogía con la aceptación de la solicitud de arbitraje. La aceptación de la solicitud de arbitraje por parte de las instituciones arbitrales es una aceptación prima facie, preliminar, que no tiene ningún efecto jurisdiccional, pero que sin duda reviste de importancia para el ejercicio de la función de los tribunales arbitrales, porque pueden llegar con cláusulas arbitrales o con solicitudes de arbitraje que sean plenamente depuradas, pero esto por parte de los centros de arbitraje no implica el ejercicio de una función jurisdiccional, sino el ejercicio de una función administrativa, y siempre va a quedar en manos de los tribunales arbitrales el ejercicio de determinar si tiene jurisdicción con respecto a esa parte no signataria por el principio competence. Conclusiones. La incorporación de partes no signatarias a procedimientos arbitrales viene a dotar de eficacia el arbitraje como medio alterno de resolución de conflictos, sin duda. Para que pueda proceder una solicitud de joinder, es decir, de incorporación de partes no signatarias, debe analizarse desde el principio de la buena fe si la parte no signataria se encuentra vinculada u obligada por el acuerdo arbitral, cosa que es muy importante, porque aunque este tema no esté abordado en la ley de arbitraje comercial, es parte de nuestro ordenamiento jurídico el principio de la buena fe en la celebración de los contratos, y en ese sentido las cláusulas arbitrales también deben ser interpretadas en ese sentido para permitir o no la incorporación de partes no signatarias. El análisis sobre la existencia o no de vinculación de la parte no signataria puede ser trascendental para los arbitrajes, porque si se determina que el interés de esta es el objeto del arbitraje, pero no puede ser incorporada, no puede ser considerada parte, la jurisdicción arbitral se volverá ineficaz para el caso concreto. Y para determinar quién debe conocer sobre las solicitudes de joinder, y queremos ser enfáticos en esto, debe analizarse la ley de la SEA, así como la de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. En ese sentido, se reconoce en la mayoría de las legislaciones como causal de nulidad y de negación de ejecución y reconocimiento de los laudos arbitrales que no todas las partes hayan podido participar en plano de igualdad en la constitución del tribunal arbitral. En principio, corresponde a los centros de arbitraje resolver las solicitudes de incorporación de una parte no signataria a procedimientos arbitrales. Solo por vía de excepción deberán hacerlo los tribunales arbitrales, y siempre que la parte adherida acepte el nombramiento del tribunal arbitral. Por último, la aceptación por parte de las instituciones arbitrales solo tiene efectos en la administración del caso, ya que en virtud del principio competence les corresponde a los tribunales arbitrales pronunciarse sobre la extensión de su jurisdicción a una parte no firmante del acuerdo arbitral. Y bueno, muchas gracias en verdad nuevamente con el profesor Ramón Escobar Alvarado y con todo el Comité de Arbitraje de Benachán y con el Centro Empresarial de Conciliación Arbitraje, con quienes estoy inmensamente agradecido por la oportunidad, y con mis colegas María Gabriela, María Alejandra y Henry, quienes son unos excelentes abogados que se desempeñan en esta ardua función de la administración de procedimientos de carácter no judiciales. Muchas gracias. Jesús, excelente, felicitaciones. Verdad que encantado con tu exposición, encantados todos con tu exposición. El tema es súper interesante, o como comentaste, quizás la piedra de tranque en nuestro sistema, por lo menos en los casos internos, es la formalidad escrita que requiere nuestra ley. Excelente que lo hayas tratado. Y de hecho, eso se junta con nuestra conversación de esta semana en el comité de arbitraje, que vino una ponente, una abogada brasilera que también ejerce en París y tiene un PhD en Cambridge, Inglaterra, y ella estaba comentando cómo en los casos de seguros lo que termina pasando es que la institución que tú comentas se le aplica a los contratos de seguros. ¿Cómo se le aplica? Por ejemplo, yo te vendo mi carro y nosotros pactamos un acuerdo de arbitraje
en ese contrato de compraventa. Luego alguien cumple el contrato. Bueno, en ese contrato obviamente hay, una de las partes contrata por otro lado un seguro y el seguro puede demandar el arbitraje o debe demandar el arbitraje, o la única manera de accionar contra la parte que incumple el contrato subyacente es a través del arbitraje pactado. Es decir, el seguro se subroga también en el contrato de arbitraje. Algo bien interesante que no lo habíamos visto. Y también los parámetros de análisis. El parámetro de análisis para que ellos analizan es, por ejemplo, el nivel de paridad entre las partes, que es decir, no hay una diferencia en esto cuando estamos hablando de contratos de adhesión, hay una diferencia gigante que en contratos de cuando hay un consumidor, que en contratos cuando las partes tienen cierta paridad comercial, que a todos nos pareció bien interesante. De hecho, un comentario brillante de nuestro próximo participante en el día de hoy, el doctor Pedro Rangel, se refirió al asunto. Pedro, como siempre, es un gran gusto tenerlo aquí entre nosotros. Pedro es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. También tiene un magíster en jurisprudencia comparada de la Universidad de Nueva York, en NYU. También ha realizado cursos de análisis financiero y gerencia para abogados en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, y también tiene una especialización de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Es miembro del Comité de Finanza y Mercado Capital, miembro del comité de arbitraje y expresidente de este comité, del comité de arbitraje. Además es profesor del PREA y también es un abogado catedrático que continuamente escribe y desarrolla muchos de los temas más particulares de nuestro sistema de arbitraje. Pedro, como siempre, un gran gusto, un honor tenerte entre nosotros. Gracias, Ramón. Bueno, buenos días a todos. Les doy un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. En primer lugar, quería felicitar a la revista Marc, que ya pasamos de la docena de revistas, ¿no, María Alejandra? Sí, sí, mucho más. Entonces, es interesante esa perseverancia, esa constancia, que es difícil para todos los que estamos involucrados en temas de publicar y de conseguir gente que escriba, etcétera, y tener un volumen aceptable. Bueno, la labor del CERCA ha sido particularmente buena, y quiero pues referirme a eso en primer lugar, ¿no? Ya tener más de una docena de revistas habla sobre la perseverancia, la constancia, y también eso motiva a la gente, porque la gente ve que que la revista Marc periódicamente sale, y entonces la gente se motiva, y los jóvenes, la evidencia es que los jóvenes abogados y que interesados en la materia arbitral pues se motivan a escribir, tienen allí ese foro para poder escribir y someter sus trabajos. Y el Marc tiene la revista Marc tiene la particularidad de que son artículos cortos de 2, 3 páginas, pero basta ver el índice y basta ver los diversos artículos que hay. Hay mucho valor agregado en muchísimos artículos que resuelven y que sirven para resolver casos concretos y aspectos concretos del arbitraje. Así que los invito a que siempre consulten cuando tengan los asuntos entre manos, consulten la revista Marc, porque hay material importante que no aparece normalmente en otras publicaciones o en libros más enjundiosos. Así que siempre es bueno acudir para ver qué se ha dicho en la revista Marc en aspectos muy concretos, como lo mencionaba Ramón. Bueno, sin más, mi trabajo
se refiere al tema de las correcciones y ampliaciones e interpretaciones del laudo. Para este tema es importante tener claro algunos aspectos, ¿no? Que es lo que quiero inicialmente hablar. Una vez que el laudo se dicta, el tribunal arbitral cesa en sus funciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que después de dictar su laudo, ya el tribunal arbitral no puede cambiar lo decidido. Eso es muy importante, porque a lo mejor pueden mantenerse, pueden haber funciones adicionales después del laudo, como por ejemplo revisar la solicitud de corrección o ampliación, etcétera, pero eso no significa que no ha cesado en sus funciones. Claro que cesó. ¿En qué términos? En términos de que él no puede modificar lo que ya está decidido en el laudo. Eso es lo que se conoce como la doctrina del functus officio, según la cual el tribunal pierde su capacidad de actuar después de dictar su laudo, en el sentido de que ya no puede cambiar lo decidido. Esto en el arbitraje es esencial. ¿Por qué? Porque la naturaleza del laudo arbitral como decisión final es muy importante para las partes. Decisión final de los puntos litigiosos cuya resolución constituye el mandato conferido por las partes a los árbitros y frente al cual no cabe apelación alguna para su modificación ante una instancia superior. Ahora, frente a este carácter final del laudo, el derecho arbitral también reconoce como una realidad innegable que los laudos, como creación humana, son falibles. Pueden contener errores materiales, omisiones, ambigüedades o planteamientos poco claros que justifican su corrección, su aclaratoria, su complementación o incluso su interpretación. La mayoría de las legislaciones y reglamentos arbitrales del mundo contemplan esta posibilidad de solicitar aclaratorias, correcciones o complementaciones e interpretaciones del laudo arbitral. Y como dice nuestro tocayo profesor Pedro Sagui, en su obra Arbitraje Institucional en Venezuela, se trata de un principio generalmente aceptado en el derecho arbitral. O sea, fíjense la entidad que la doctrina le viene dando a esta figura, ¿no? Igualmente, pues la ley modelo, la cual se inspira la mayoría de las legislaciones arbitrales, contempla en su artículo 33 este principio, esta figura. Lo pueden solicitar las partes o incluso el tribunal de oficio, la corrección en el laudo de errores de cálculo, de copia tipográfico o similares o de similar naturaleza, así como una interpretación sobre un punto o parte concreta del laudo, e igualmente solicitar un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas pero omitidas en el laudo. Reclamaciones formuladas que pueden estar incluso en el acta de emisión, pero que han sido omitidas. Bueno, las partes pueden hacerle notar eso al tribunal. Aquí hay un aspecto en el acta de emisión que debía ser resuelto y ha sido omitido, se pide un laudo complementario para que el tribunal lo resuelva. Bueno, igualmente el reglamento de arbitraje de la CCI, que es el más seleccionado en el arbitraje internacional, también contempla esa posibilidad de corrección de errores de cálculo tipográficos o de naturaleza similar, la interpretación del laudo y el laudo adicional sobre reclamos de las partes omitidos en el laudo. Nuestra ley de arbitraje comercial no es la excepción, porque en su artículo 32 contempla que el laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal arbitral a solicitud de parte o de oficio. Igualmente, en nuestros reglamentos de arbitraje, tanto el de la Cámara de Caracas como el del CECA también contemplan esta figura. El de la Cámara de Caracas contempla la posibilidad en su artículo 75 de aclaratoria, corrección o complementación del laudo. El artículo 43 del reglamento del CECA, pues igualmente permite que la parte solicite se corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico, incluso una interpretación sobre un punto, una parte concreta del laudo que luzca oscura o que merezca ser aclarada, y también pedir al tribunal arbitral un laudo adicional respecto a pedimentos que hayan sido formulados y que se hayan omitido en el laudo. Entonces, en este panorama, a mí me pareció interesante. Bueno, lo que pasa es que la aclaratoria o corrección tiene su similitud, eso también lo dejo ver en el trabajo. Tiene
puede decirse que tiene un paralelismo con de objeto y contenido con la aclaratoria de la sentencia judicial regulada en el 252 del CPC. Con lo cual el ejercicio del derecho a solicitarlas no tiene los efectos de un recurso de revisión o apelación. Es decir, no involucran un cambio del dispositivo del fallo judicial y tampoco el laudo arbitral. Es decir, que en ese sentido hay un paralelismo que... Y no es una figura extraña que nadie conoce. Bueno, ¿cómo es eso de que vamos a aclarar el laudo? Bueno, es lo mismo que en la sentencia también es objeto de esta misma aclaración. Ahora, dicho esto, al igual que en materia de juicio ordinario y de las aclaratorias, pues también puede incurrirse en, digamos, en un uso abusivo de la figura. Es decir, muchas veces se solicitan aclaratorias cuando no es pertinente. Los litigantes saben perfectamente que esta es una figura que es usada a veces para a lo mejor retrasar, ganar tiempo, etcétera, o incluso hasta para fines más inconfesables todavía. Pero bueno, en general, muchas veces la aclaratoria no tiene mucho fundamento, ¿no? Y entonces, pues, eso ocurre en el juicio ordinario, pero también en el arbitraje eso ocurre. Nos lo hace ver Gary Born. Yo diría que el tratadista más importante de arbitraje internacional es Gary Born. Él dice que en la abrumadora mayoría de los casos, los errores denunciados suelen ser irrelevantes respecto a las decisiones del tribunal arbitral, por lo que las solicitudes de enmienda frecuentemente aparecen como un esfuerzo costoso y sin sentido. Yo quería, digamos, Gary Born en el texto en inglés, él habla, y yo lo cito en el trabajo, Gary Born habla de un costly and pointless display of sour grapes, es decir, él es bastante ácido en la crítica de cómo esta figura pues, es usada a veces de una manera disfuncional, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí tenemos que tener claro es que la figura tiene una caracterización que está bastante clara, pues no constituye una revisión del fondo de lo decidido, sino solamente de corrección, de aclaratoria o de complementación de algo no decidido, y eso deja claro que pues, no cabe una revisión de lo ya decidido, porque es que ese laudo no es modificable. El laudo no es modificable. El laudo es recurrible en nulidad, pero no es apelable. Y el recurso de nulidad lo que conlleva es a una eventual anulación de ese laudo, que es como que si no se hubiera dictado, pero ni siquiera implica que es que el árbitro tiene que volver a dictar otro laudo o que va a un reenvío al tribunal arbitral. Simplemente el laudo se anula porque ha violado o está incurso en las causales de nulidad de la ley. Ahora, eso nos deja varias cosas claras. Nos deja claro que el laudo arbitral, que la solicitud de corrección del laudo arbitral solo puede abarcar errores de forma, de cálculos tipográficos, de copia u otros de naturaleza similar, pues dado el carácter final del laudo, y esa es la clave, sus decisiones de fondo o mérito no son susceptibles de ser ya corregidas por el tribunal arbitral, que como se ha dicho, ha devenido en functus officio y el laudo dictado es vinculante e inapelable. Bueno, obviamente puede ocurrir que la parte no satisfecha con el laudo se sienta tentada a usar esta figura para pretender o intentar que el tribunal arbitral revise el mérito o fondo de su decisión, cuando la idea de esta figura es totalmente otra cosa. La idea es que sirva para resolver alguna incertidumbre sobre el significado preciso de lo resuelto o sobre la materia en que debe cumplirse. Pero lo cierto es que no consiste propiamente esta figura en un recurso o medio de impugnación del laudo, porque no está dirigida a obtener la reforma o anulación de lo resuelto, sino que persigue corregir defectos en el modo de expresarlo y complementar dichos pronunciamientos por otros que hubieran sido omitidos. De manera que está clarísimo que estas solicitudes de corrección, aclaratoria o complemento, dado el carácter final del laudo, sus decisiones de fondo o mérito no son susceptibles de ser corregidas por el tribunal arbitral.
y no pueden acarrear el cambio o modificación de las decisiones de fondo o mérito de la controversia adoptadas en el laudo, ni tampoco reabrir el debate sobre la controversia o someterla a una nueva revisión y a una nueva decisión. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta para enmarcar correctamente esta figura. También nuestro amigo Rosnel Carrasco escribió en este número de la revista Marc un trabajo sobre el tema de las aclaratorias y solicitudes de corrección, y llega también a la misma conclusión. Siendo el adendum, dice Rosnel, siendo el adendum un complemento a lo ya escrito o parte integrante del laudo que se ha dictado, el tribunal debe revisar los argumentos de las partes y decidir la solicitud con extrema prudencia, ya que si bien correctamente ejercida permite la mejor ejecución del laudo, igualmente podría ser el laudo de difícil ejecución si mediante el adendum se toman decisiones contrarias o que afectan elementos fundamentales previamente decididos en el laudo que se pretende aclarar, corregir, complementar o interpretar, afectando con ello la tutela arbitral efectiva. Es decir, él también coincide en que esta figura no permite modificar el laudo, solo corregirlo, ampliarlo, interpretarlo, de manera que eso yo creo que es algo, digamos, pacíficamente aceptado en la doctrina, que es una figura que tiene unos límites y tiene un alcance que está bastante claro. No obstante, puede haber casos en que la parte pues, trate con ello sobre todo la parte que ha sido afectada o vencida en el laudo, pues a lo mejor pueda tener esa tendencia a tratar de que el árbitro pues modifique el asunto o reabra el debate, etcétera, lo cual no es posible. Bueno, eso es un poco lo que les tenía para hoy, así que muchas gracias. No, excelente, Pedro. Es un tema que llama muchísimo la atención. Yo creo que quizás el aspecto que más dudas genera es lo establecido en el Instituto de la Presentación Previa previsto en el reglamento del SEDCA, porque el artículo, si mal no recuerdo, el 41, le permite a las partes hacer observaciones de fondo y de forma, ¿no? Y de hecho le permite también a la dirección ejecutiva. Yo creo que la esencia de ese artículo, y todo esto es bastante debatible, era promover un acuerdo en las partes, entre las partes, es decir, se le enseña el laudo para que las partes se motiven a llegar a un acuerdo, ¿no? El tema es, como tú bien comentas, es cuando las observaciones de las partes buscan más bien una especie de apelación o revisión general del laudo, ¿no? Ya lo decidido. Entonces, esto va, creo yo, un poco más del sentido del artículo y me parece que es bastante interesante, y la gran pregunta es, a pesar de que el artículo expresamente dice que las partes pueden hacerle observaciones de forma y de fondo, esto implica una revisión de nuevo, una especie de apelación o reconsideración de lo ya decidido. Esa es la gran pregunta que plantea el artículo 41. Yo creo que, al igual que tú, la esencia y el sentido, el objetivo no es ese. No sé, pero de todas maneras es debatible, ¿no? Pero excelente como siempre, Pedro. Nuestro siguiente expositor es el ingeniero Luis Daniel Wopertuy. La idea que nosotros tenemos con el ingeniero es siempre dedicar una sección de la revista Marc a promover el arbitraje de construcción. El arbitraje de construcción es quizás uno de los sectores más importantes en la industria del arbitraje, y nosotros buscamos hacerlo crecer en Venezuela. Es fundamental no solamente para la industria del arbitraje, sino para la economía del país y el crecimiento de la industria
de Venezuela, ¿no? El ingeniero es ingeniero civil egresado de la Universidad Metropolitana con una maestría de ingeniería gerencial de la misma universidad. Es graduado con honores, es especialista en planificación y control de obras, profesor agregado de la Universidad Metropolitana, miembro de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Tasación, experto en resolución de conflictos en obras de construcción y director y socio fundador Ingeniería Blanco. Ingeniero, como siempre, un placer tenerlo entre nosotros. Gracias, Ramón. Gracias a todos por permitirme estar aquí una vez más con nuestra acostumbrada columna de arbitraje de construcción. En este caso, tengo preparada una pequeña presentación muy breve para hablar sobre lo contemplado en el artículo que salió publicado en la revista. Se voy a compartir la pantalla. Uy. Perfecto. Bueno, como al verse el artículo, el título del artículo, esto se trata de ver un poco la parte del cobro de costos indirectos en el caso que haya un proceso de arbitraje para un proyecto de construcción. Te voy a hablar brevemente de lo que contempla primero, dónde se ubican dentro de todos los costos del proyecto los costos indirectos. Y ahorita nos referimos por qué vamos a los costos indirectos precisamente. Los costos del proyecto, hay muchas formas de concebirlo, pero según la clasificación que le da el Construction Concrete Institute, que es de Estados Unidos, en Texas, en Austin, queda la sede, la parte global se divide en costos de construcción y otros costos. En los costos de construcción se contempla que los primeros costos son, evidentemente, los costos directos de obra como tal, que contemplan la mano de obra, los materiales y los equipos. Son los costos que estamos acostumbrados a ver dentro de una obra. Pero también están presentes los costos indirectos. ¿Por qué no me cambió? Los costos indirectos de obra, que es el tema que nos ocupa ahora, donde se encuentra todo lo que es supervisión de campo, gerencia de construcción, obras temporales, servicios y logística, fianzas y seguros, y una ristra de otros conceptos que se podrían englobar aquí entre los costos indirectos, pero que son bastante conocidos en la industria de la construcción. Y finalmente, el otro costo de construcción es la utilidad que como tal tiene la empresa que ejecuta la obra. Entonces, esto es los costos asociados directamente a la obra. Ahora, hay otros costos asociados al proyecto que son los costos del propietario como tal, que tiene su oficina principal, la parte de diseño e ingeniería y permisos y cualquier otra cantidad de cosas que puedan estar allí contemplados directamente el propietario. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro? Estos costos del propietario pueden suceder, se dé el proyecto o no. Es decir, suceden, se dé el proyecto o no. En los casos de costos de construcción, se dan los costos si se da la construcción. Es decir, el caso de diseño e ingeniería. Alguien puede contratar el diseño y los cálculos todos de un edificio para hacer, pero sencillamente el proyecto no se da, por alguna razón. Entonces, eso es un costo que si bien lo haces para la construcción, pero no necesariamente se da aunque no se dé la construcción. Entonces, esa es la primera gran división y como les digo, la parte que nos ocupa a nosotros, en este caso, son los costos indirectos de obra. Estos son los costos reclamables en el caso de una extensión de tiempo que pudiese haber sido determinada en la obra. Entonces, como les digo, una vez que se determina que hubo un atraso en el proyecto, en la obra, es decir, debido a los análisis técnicos que se elaboran en estos casos, bueno, se determinó que hay un atraso en el proyecto. Voy a hacer la acotación aquí de la palabra atraso, que siempre hay duda entre atraso y retraso. Comúnmente, bueno, no comúnmente, pero en el mundo del peritaje de construcción, uno llama atraso cuando es al final del periodo de la actividad y retraso es cuando el retraso se da al inicio. Y la demora es lo que ocurre en el interín.
por ponerle el caso típico, el retraso, cuando un avión va a salir, sale con retraso, si se retrasó, pero llega al otro sitio con atraso. Es una sutil diferencia, pero que cuando uno está hablando de estas cosas del peritaje, es bueno diferenciar si fue al principio de la actividad o fue al final. Y se diferencia de esa forma. Retraso es al principio y atraso es al final. Y demora es lo que ocurrió en el camino. Entonces, una vez que técnicamente se ha determinado que efectivamente hubo un atraso en el proyecto, se tiene que hacer entonces un análisis de causa-efecto. ¿Qué fue lo que causó y cuál fue el efecto que tuvo determinados hechos a lo largo del proyecto? Eso es toda una labor que viene, digamos, soportada con todo el análisis que se hizo anteriormente y, por supuesto, en la documentación existente de la obra. Una vez que eso se logra realizar, entonces, en base a eso, el perito establece quiénes son los posibles responsables de ese retraso. Y finalmente, deben entonces ser cuantificados los costos asociados a esos retrasos. La parte del perito, dependiendo de lo que esté designado a hacer, puede llegar hasta determinar los posibles responsables. No necesariamente la cuantificación de costos, la cuantificación de costos puede ser objeto de otro proceso, pero ya por lo menos determinar esto. ¿Y cómo se expresan esos posibles responsables? O sea, ¿cómo se les asigna la responsabilidad sobre lo que sucedió? Bueno, para ello es bueno primero ver un concepto que se llama concurrencia, que de acuerdo a la AACE, que es la institución que, digamos, dicta las pautas de muchas de estas cosas, concurrencia es el grado con el cual las actividades independientes, es fundamental que las actividades sean independientes, pueden o son desarrolladas al mismo tiempo, total o parcialmente. Esa es la parte del concepto que nos interesa para esto. Grado con el cual también hay una aceptación, fases o etapas están solapadas. La primera parte es la que más nos compete, pero ambas están determinadas en esa práctica recomendada por la AACE, que es precisamente que habla de la terminología de la ingeniería de costos. Entonces, una vez que tenemos este claro concepto de concurrencia, viene y ya van a ver por qué es importante el concepto. Se da un evento y hay que analizar si es concurrente o no con otros eventos. Y al final hay un efecto neto de ello. Entonces, si el atraso que se da es por algún efecto, por algún evento causado por el dueño, hay que ver entonces si es concurrente, si es concurrente con algo. Si no hay ninguna concurrencia, es decir, solo lo que está pasando es culpa del dueño, entonces el efecto que trae eso al final es que es compensable para el contratista. Es decir, el contratista puede solicitar un pago por ese atraso. Ese atraso, ese pago, la expresión más directa, más simple de ello, es precisamente cobrar los costos indirectos. Si yo tenía pensado hacer la obra en 15 meses y ahora por algo que sucedió externo a mí como contratista, la tengo que hacer en 16 meses, bueno, hay una cantidad de costos indirectos, hay un personal que está en obra, hay unos alquileres de oficina, unos alquileres de equipo, una cantidad de cosas que yo tengo que mantener un mes allí más, y eso es lo que yo trato entonces como contratista de que se me compense en este caso, cuando el evento es exclusivamente atraso por parte del dueño. Ahora, si bien en una construcción hay muchos factores, hay muchos eventos que se dan de manera simultánea, entonces el atraso del dueño puede ser concurrente con un atraso del contratista. Cuando los dos eventos son concurrentes, es decir, suceden simultáneamente, hay tanto culpa del dueño como algo de culpa del contratista, entonces puede ser excusable, es decir, me pueden dar la prórroga, pero no necesariamente es compensable, porque hay responsabilidades compartidas. Entonces, el contratista tiene culpa de lo que ha sucedido. Muchas veces es difícil determinar en qué grado es la culpa de uno. Sencillamente, en ese periodo sucedió algo que es responsabilidad de los dos, entonces me pueden dar la prórroga, es decir, es excusable y me pueden dar, pero no es compensable. Y finalmente, el atraso del dueño, el hecho del dueño puede ser concurrente con una causa de fuerza mayor. Entonces, en este caso, es excusable y tampoco es compensable. ¿Por qué? Porque las causas de fuerza mayor no son compensables. No fueron culpa del dueño, fueron culpa de algo que sucedió externo a la obra.
El caso más común ahorita, por supuesto, son todos los efectos que tuvo el COVID. El COVID es un causa de fuerza mayor. Normalmente hay varios casos, hemos estado involucrados en varios casos, se les da prórroga al contratista, pero no se les da ninguna compensación. Si el atraso es del contratista y no es concurrente con nadie, bueno, definitivamente no es excusable. Entonces, el contratista no puede obtener una prórroga y mucho menos entonces va a obtener una compensación. Puede que haya una compensación, que el dueño le exija una compensación, como en este caso, por ejemplo, cuando tiene contratado una inspección. El dueño de la obra contrató al contratista, pero también contrató a una inspección. Si ahora la obra dura un mes más, ese mes, y eso fue por causa del contratista, ese mes adicional, el dueño tiene que mantener la inspección, pero se la puede entonces cargar al contratista. Entonces, por eso es que se dice que puede ser compensable para el dueño también. Si el atraso del contratista es concurrente con un caso de fuerza mayor, entonces es excusable, pero no compensable por lo mismo que ya interviene el caso de fuerza mayor. Y finalmente, bueno, si el evento no es ni parte del dueño ni parte del contratista, sino es de fuerza mayor, bueno, es excusable, pero no compensable. Entonces, como pueden ver aquí, no, los casos en que es compensable para el contratista son pocos, así como también son para el atraso del compensable para el dueño, pues, ¿no? Entonces, en estos casos, que están aquí claramente cuando no hay concurrencia, cuando el atraso es del dueño exclusivamente, bueno, es compensable para el contratista. Y cuando el atraso es del contratista, bueno, es compensable para el dueño. Suena, después que uno lo ve todo, suena bastante, digamos, como directo, pero para llegar a la conclusión de que sea excusable o no, que el atraso es concurrente, que no es concurrente, no es fácil porque muchas veces incluso los hechos no se tienen que dar simultáneamente. Se puede dar un hecho primero y otro después, pero concurren en el efecto que tuvo sobre la obra. O sea, una decisión que tomó el contratista en un momento, el dueño en un momento, el contratista hizo otra cosa en otro momento, pero sus dos consecuencias sí son simultáneas. Entonces, lo importante es que las consecuencias de los eventos sean simultáneas para que haya una concurrencia. Bueno, y finalmente la conclusión de esto es que en el caso de atraso de un proyecto, es necesario analizar en detalle sus causas y responsables y evaluar cuidadosamente los costos indirectos que puedan estar implicados para ello. Entonces, esto era lo que yo quería traer ahora en el día de hoy en función de lo que estaba escrito en la revista. Brillante como siempre, ingeniero. Un tema que creo yo que no solamente sirve obviamente a su oficio, sino especialmente en los arbitrajes y no solamente en los arbitrajes de construcción. En verdad que excelente, de verdad. Me surgieron varias dudas en cuanto a la aplicación. Ahorita le voy a hacer unas preguntas, ¿no? Voy a hacer una ronda de preguntas a cada quien, o por lo menos una pregunta a cada uno. Voy con cada una de las exposiciones, voy a cada uno porque que tenemos alrededor de 5 minutos, 5 o 10 minutos para terminar. Voy a seguir el mismo orden en que hablaron, ¿no? La primera para el doctor Andrés Hernández. Eh, Mi pregunta, Andrés, es cómo se relaciona los acuerdos de financiamiento por terceros en arbitraje internacional con nuestra figura de la cesión del crédito litigioso. ¿Qué diferencias? ¿Cómo se tocan? Se puede decir que la figura de financiamiento por terceros internacionales o en arbitrajes internacionales aplica cuando el arbitraje internacional, la cesión del crédito cuando es doméstico. Esa sería mi pregunta para ti. La pregunta para Jesús Rojas sería, ¿qué, qué te parece a ti, Jesús? Eh, ¿O te parece más bien o en qué medida el requerimiento expreso de nuestra ley de que el acuerdo de arbitraje sea por escrito o que el consentimiento quede por escrito de alguna manera excluye hablar de
incorporación de partes no signatarias, lo evita, lo minimiza, hoy se puede hablar de que tenga un efecto, no tenga un efecto. Al doctor Rengel tengo un comentario o una pregunta, bueno, aparte de lo que conversamos al final de la exposición, cómo juega sus comentarios o cuál sería la reflexión de sus comentarios a la luz de la presentación previa del laudo. Y también me queda la duda, yo tengo el mismo temor de que la experiencia es que generalmente se suele apelar a la aclaratoria, a la interpretación, quizás para ganar tiempo. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si en realidad hay algo está oscuro o realmente falta ampliar algo en el laudo? ¿Cuál es la medida para determinarlo, no? El árbitro puede sencillamente decir no lo voy a ampliar. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo verificar que el árbitro está llamado a hacerlo o no está llamado a hacerlo? Esa es mi pregunta. Y al ingeniero Luis Daniel Bepertui, me gustaría preguntarle cuáles son los casos, o sea, los típicos casos de costos indirectos que se pueden ver en el arbitraje. ¿Qué tipo de conflictos? Y en el caso ya no un arbitraje, sino una mediación, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría al tribunal arbitral para tratar el tema? Entonces, si quieren, respondemos siguiendo el esquema. El doctor Hernández. Sí, Ramón, buena pregunta. Fíjate, yo respondería a esa pregunta yéndome a parte de la presentación donde analizamos cuál debe ser el objeto del acuerdo de financiamiento. Evidentemente, hay una discusión sobre la naturaleza de ese acuerdo. ¿Ok? En base a esa discusión que está en plena evolución, pues tendríamos una respuesta. La respuesta preliminar que yo doy aquí es que este acuerdo de financiamiento debe ceñirse simplemente una transacción entre dos partes, donde hay una parte que es financiadora y una parte que recibe el financiamiento, y el objeto es la prestación de un servicio financiero, donde se lleva a cabo el aporte de un monto, una cantidad, una inversión, con la búsqueda de una retribución por parte de esa inversión. Obviamente, tenemos que analizar el tema, como les dije al principio, esto es un proceso o una institución que está creciendo, que está evolucionando, y bueno, a la medida que vayamos implementándolo, pues vamos a tener mayores respuestas al detalle, ¿no? Sí, Buenísimo. Jesús, ¿qué reflexión tienes acerca de la pregunta? Sí, profesor, justamente esa reflexión me la hice hace un par de semanas por temas laborales, pero en el análisis que yo estaba haciendo sobre la disposición del artículo 6, y un poco también cuando uno lo lee y ve comentarios al respecto, yo creo que es un tema justamente de interpretación, ¿no? A fin de cuentas, la cláusula arbitral es un contrato como cualquier otro. Yo creo que como nuestra ley está inspirada en el modelo UNCITRAL, debemos adecuar la interpretación o impulsar capaz una reforma de la ley de arbitraje comercial para que se quede muy claro que la formalidad descrita es una formalidad con fines probatorios y no con fines para el perfeccionamiento o conclusión de la cláusula. Y en ese sentido, yo creo que por ahora, hasta que eso no sea así, yo creo que la cláusula arbitral y esa disposición debe ser integrada con la interpretación de nuestro Código Civil, en donde se señala que los contratos deben ser ejecutados de buena fe, y bueno, el principio de que no puede haber un abuso de las formas para realizar actuaciones de mala fe. Y en ese sentido, yo creo que debemos ir hacia allá, porque si, por ejemplo, tenemos una empresa que está actuando a través de otra y está haciéndolo de forma maliciosa, lo importante es interpretar la cláusula arbitral para que todas las partes, desde la postura de la buena fe, puedan efectivamente participar del procedimiento arbitral, y no que por formas se proteja la mala fe en la ejecución del acuerdo. Excelente. Doctor Rengel, Pedro.
Sí, bueno, Ramoncito, sí, sin duda tu pregunta es pertinente, quizá excede del alcance de mi trabajo, pero sin duda, en el caso del reglamento del CEPCA, el reglamento CEPCA contiene ambas figuras, son separadas, una viene primero que la otra. La presentación previa del laudo y las observaciones que se hacen a la presentación previa del laudo se hace primero. Es decir, es un paso anterior a la figura de la solicitud de aclaratoria, corrección o ampliación del laudo. Pero como tú bien dijiste, como la figura de la presentación previa del laudo incluye por el propio reglamento que las partes puedan hacer observaciones de fondo, eso quiere decir que ese laudo que ha sido previamente presentado pues puede ser objeto de modificación, porque el tribunal arbitral se va a pronunciar sobre la solicitud que se le ha hecho o sobre las observaciones de fondo que se le han hecho. Y quiere decir que el árbitro en ese momento, por la especial característica de la presentación previa, puede modificar el laudo. De hecho, ha ocurrido, es decir, recuerdo un famoso caso en donde el laudo se dictó, hubo la presentación previa, se hizo en donde se declaraba que no se podía arbitrar el asunto porque había unos menores involucrados. En la solicitud de aclaratoria, en las observaciones de fondo que se presentaron, en la presentación previa del laudo, se le pidió al tribunal que considerara que en lugar de declarar que no podía ventilar el asunto, que más bien remitiera el caso a los tribunales LOBNA para que los tribunales LOBNA habilitaran la posibilidad de que se conociera ese asunto en donde sobrevenidamente habían aparecido unos menores. Y efectivamente el árbitro, era un árbitro único, el árbitro modificó el laudo y dijo, es verdad, estoy de acuerdo con las observaciones de fondo que se han hecho, yo no voy a declarar inarbitrable el asunto, sino que voy a someterlo a los tribunales LOBNA y voy a suspender el arbitraje mientras se pronuncia los tribunales LOBNA. Es decir, para hacer el cuento corto, pareciera que la figura de la presentación previa del laudo admite que ese laudo pueda ser modificado, pero no es de eso que yo hablé en este tema, sino que yo me referí a la otra figura que posteriormente a que el tribunal arbitral decide sobre la presentación previa y las observaciones que se pudieran haber hecho, se abre también el lapso, porque no hay forma de no respetar el reglamento. Se abre el lapso del artículo 74, que es del CEPCA, en donde hay posibilidad de aclaratorias, correcciones, etc. ¿Qué ocurre? Y esto es muy importante, eso lo han dicho varios autores, de Loyan Solo y varios, Mesgravi, que el lapso para intentar la nulidad del laudo, que es de 5 días y que se ha argumentado que es muy corto, etcétera, pero resulta que hay que verlo integralmente. Es decir, cuando sale el laudo, hay 15 días para la solicitud de aclaratoria, corrección, etcétera, que en la práctica yo tengo que sumárselos a esos otros 5. O sea, yo no es que tengo 5 días nada más, porque yo puedo solicitar una aclaratoria, por ejemplo, o una corrección, y ganar 15 días más para el recurso de nulidad que empieza a correr después de que el tribunal arbitral ha decidido sobre la solicitud de aclaratoria, corrección, etc. Y lo que tú dices, Ramón, de la respuesta del tribunal arbitral a la solicitud, pues el tribunal arbitral es totalmente soberano para decidir sobre lo que las partes le plantean, incluso en esta materia, es decir, aclaratoria, complemento o ampliación del laudo. El tribunal arbitral tiene una soberanía plena para decidir sobre esas cuestiones que se le han planteado. Puede decidir que efectivamente la corrección es pertinente y que procede a hacer la corrección tipográfica de error de cálculo, etcétera, en un adendum al laudo. ¿Okay? También puede considerar pertinente la aclaratoria porque coincide con el solicitante en que el tema, en que lo decidido en algún aspecto requiere mayor una aclaratoria porque quedó oscuro,
y puede proceder a aclarar o puede decir, mira, no observamos que haya nada que aclarar, remite a los párrafos del laudo pertinente y se acabó. O si es una solicitud de complemento porque la parte sostiene que hay algo que no fue decidido en el laudo y sin embargo estaba en el acta de emisión, por ejemplo, entonces, bueno, el tribunal arbitral tiene que considerar eso y es una buena oportunidad para subsanar esa falla, porque lo no decidido se está incumpliendo con el mandato de los árbitros. Los árbitros tienen que decidir todos los aspectos litigiosos que en el acta de emisión son tema decidendo. Entonces, por eso es muy importante que el tribunal arbitral se atenga en su decisión al acta de emisión y vaya punto por punto para que no se queden conejos por fuera. Ahora, otras veces, y ha ocurrido, es decir, lo que la parte dice que no fue decidido por el laudo, bueno, el tribunal considera que sí fue decidido y remite al párrafo en que ella considera que lo decidió. Y entonces esa es una decisión que se produce, bien sea rechazando las solicitudes que se han formulado o acogiéndolas en un laudo, en un adendum, pues, en el adendum al laudo, donde hace las correcciones o aclaratorias o complementos que sean pertinentes. Excelente. Ingeniero. Bueno, respecto a tu con el tipo de costos que se puede reclamar como dentro de los indirectos, mira, es bastante compleja la respuesta y de hecho por eso es que se considera como casi que un proceso aparte la determinación de esos costos. Okay. Porque si bien puedes hablar de por ejemplo, para hablar de los equipos que están en la obra, pues entonces yo voy a tener un mes más de esos equipos, pero es que a lo mejor no todos los equipos están trabajando en las actividades que fueron afectadas por el hecho que hubo. Lo mismo sucede con la nómina, con el personal gerencial. Oye, te voy a cobrar toda la plantilla, pero mira, se justifica cobrarte toda la plantilla. Incluso los contadores entran en esos casos y hay un trabajo de contabilidad, hay un peritaje contable para poder ayudar a establecer esos costos que no es directo, porque realmente tiene su complejidad. Y la otra parte de tu pregunta con respecto al caso que hay una conciliación, una mediación, básicamente es igual. O sea, lo que pasa es que el proceso no debería complicarse, entonces requerir otro peritaje, sino bueno, tratar como parte de la misma mediación, tratar de llegar a un acuerdo razonable de lo que pueden ser esos costos, que nunca creo que vayan a ser todos los costos indirectos, pero bueno, siempre habrá algo razonable que se pueda dilucidar en ese caso. No, excelente. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias por su contribución, por su aporte al estudio del arbitraje, a las ciencias jurídicas, a todos por el interés. Gracias a Estefanía, María Alejandra, el equipo del SETCA y el equipo de Benancham. Un placer a todos y nos vemos en la próxima edición de la revista Marc. Muchas gracias y buenos días. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a nuestros ponentes de hoy. Los invitamos a que lean también la revista en diciembre. Tenemos la última que va a salir, la tercera edición 2023 en diciembre. Y pueden consultar todas nuestras revistas a través de la página del SEPTA, a través de la página de Benancham y también a través de nuestro Instagram @revistamarc. Hasta luego, que estén bien todos. Todo lo mejor, feliz fin de semana. Cuídense. Un abrazo. Luego.